Buenas noches, apreciables matraqueros. Espero se encuentren muy bien el día de hoy. Como saben, como cada sábado traemos literatura desde la Ciudad de México para todos ustedes y todas aquellas personas que nos quieran ver y escuchar. Entonces, antes que otra cosa suceda, les quiero extender una disculpa debido a que la semana pasada no pude hacer la cápsula literaria debido a que mi padre falleció. Entonces, hasta los inicios de esta semana pude retomar mis actividades normales, paulatinamente, por supuesto. Entonces, hoy, como saben, y ya les adelantamos, traemos una novela corta que se llama Adopción equivocada, del maestro José Durand. Entonces, iniciamos de esta forma y les pedimos que se suscriban al canal de YouTube, que nos sigan por El Matraquero y también por Salman el Magnífico. Entonces, iniciamos de esta forma. Adopción equivocada, novela corta, por fortuna, literatura solo para adultos. Inicia de esta forma, con una epígrafe. Nada delata tanto al vulgar como su temor a ser decepcionado. Émile Cioran. Iniciaré la presentación leyendo solamente algunos fragmentos que me parecen muy importantes. En esta ocasión lo haré así. Presentación. Si usted, amable lector, me ha favorecido siguiendo mis textos literarios, poesía, cuento, relato, ensayo, varia invención, etc., seguramente se preguntará qué pasó. ¿Qué ha sucedido con aquella prosa elegante y fina con que obsequiaba yo en tales escritos? En particular, ¿qué hubo sucedido con aquella decencia impuesta en cada una de mis historias? ¿Por qué ahora, desciendo al nivel de la lumpen literatura con la bajeza de un lenguaje procaz marginal, de manera insistente hasta la saciedad atosigante de gruesa vulgaridad? Brinco. La respuesta es simple. He llegado a la edad de la decrepitud, de la total decadencia donde el cinismo y la desvergüenza anidan. Tengo 72 años de edad, veo cercana la muerte y se lo agradezco, pues no soporto ya el peso del dolor sobre mi cuerpo las 48 horas del día. Me brinco. La publicación de esta novela negra, en más de un sentido negra, cuya lectura está usted por iniciar, desde luego, causará ciertos problemas, como la queja infaltable de los defensores de las buenas costumbres y la moral de la familia, entre los cuales se instala no poca de mi parentela, hasta aquellas otras voces asumidas como conciencias analíticas, cuando no psicoanalíticas, que encontrarán en el fondo de mis líneas un ataque a la malformación de seres sumidos en la desgracia de tales padecimientos y la canalización de mis propias patologías como sujeto depravado. Brinco. Además, mi libro señala desde la portada tratarse de lectura para adultos, pensando que el adulto, por serlo, posee amplio criterio y no tan fácil se escandaliza. Listo, me brinco. Respecto a mi inevitable expulsión de la familia, un poco me reconfortará saber que no sería yo el único excluido de la parentela. Ya Carlos Humberto, cuyos actuales apellidos ignoro, supo que a esta familia se le respeta, so pena de vivir la remoción de los apellidos y, por tanto, la supresión del parentesco y el repudio colectivo de la tribu. Consúltese acta que certifica la expulsión definitiva
del doctor Carlos Humberto Durán Alcántara de la familia con iguales apellidos. En Taller de Cuento UT Costumbres, tercera parte. Academia Literaria de la Ciudad de México, AC, del año 2019. Me brinco. El texto, si lo reconozco, es obsceno más allá del lenguaje utilizado, que viene siendo lo de menos. En la casa de mi niñez y adolescencia se estableció una división para distinguir las groserías cuyo empleo era permitido y las que no debían pronunciarse jamás. Estaban prohibidas las groserías de cargador. Así le llamábamos a términos como pinche, ojete, cabrón, culero, etc. Y desde luego se censuraban las mentadas de madre y toda seña obscena, estando especialmente vedadas las que reciben el nombre coloquial de caracoles, que ahí les van. En tanto que palabras como menso, idiota, estúpido e imbécil y otras que resultaban tibias, ñoñas y hasta bobas, como tonto, burro, sonso, loco, etc., constituían el universo del instrumental armamentístico con el que podíamos dispararnos al entablar la guerra verbal entre hermanos, hombres y mujeres por igual, siempre sin rebasar dicho arsenal. En ese sentido no había discriminación de género. Sergio, Carlos, Gerardo y yo podíamos ofender a Aida, Norma y Leticia con el léxico autorizado por nuestros padres, al igual que estas mendigas mujercitas gozaban de permiso para insultarnos con tan terribles majaderías. El vocabulario ofensivo iba acompañado casi de forma habitual de puñetazos, jalones de cabello, mordidas, patadas y golpes propinados con cualquier objeto que estuviera a la mano. Bien, hasta ahí dejo la presentación que ustedes podrán leer ya que tengan el libro. Bueno, después viene el prólogo y la novela corta inicia de esta forma. Adoptación equivocada, novela corta por fortuna. De la situación general. Aquí se refiere mi realidad autobiográfica sin gota de ficción. El texto trata de peculiar historia vivida durante más de año y medio compartiendo la existencia con una joven adolescente, cuando teníamos al conocernos yo 62 años y ella apenas 17. A diferencia del resto de mis libros de autoayuda escritos bajo seudónimo, hasta ahora publicados, muchos de ellos contundentes éxitos editoriales con grandes ventas, este texto relata la pura verdad sobre mi vida de crápula. La historia puede dividirse en dos secciones. Una, cuando asumimos los roles de padre e hija, y la otra, cuando vivimos siendo medio amantes. Esto, medio amantes, se aclara líneas abajo. El tiempo vivido bajo el epíteto de padre e hija fue de solo 5 semanas y el resto, poco más de 16 meses, lo asumimos en una atípica relación sexual. El nombre de Yadira no era su verdadero nombre, pero así gustaba ser llamada. Ignoro sus apellidos, ni los dijo, ni los pregunté, y además resulta un dato irrelevante. En la redacción del lenguaje de la joven mantengo solo algunas de las groserías con las cuales siempre sin faltar jamás acompañaron los diálogos de la mozuela. Leperadas del dominio público extendidas como expresiones cotidianas, no solo entre clases sociales bajas, suponen de forma equivocada algunas personas, sino comunes en sectores de todas las clases sociales. Aunque he omitido buena parte de sus expresiones enmarcadas en caló, ello debido a mi incapacidad de comprensión de la gran mayoría de términos de este discurso jerigonza.
sustituyéndolos por aquellas voces las cuales consideré respondían, si bien con ciertos ajustes, a nuestra comunicación, digamos, normal. Aquí ofrezco un ejemplo con su relativa traducción. Cusca Morichi, remodroja rastacuera, busa con el rufo patas de hule, alusanta las tenazas, no picas la cebolla, lo cual más o menos equivaldría a decir: mujer de cascos ligeros, ofrecida sin vergüenza, ten cuidado con la patrulla de policía, muestra las manos, no te das cuenta. La información sobre la muchacha, características físicas y psicológicas aparecen a lo largo del texto. Baste por ahora señalar que era muy bella, delgada, alta, rubia, de ojos verdes azules. Sin embargo, creo pertinente ofrecer un breve retrato de mi persona. Algunos datos sobre mí mismo. Soy un individuo obeso. No soy alto, aunque tampoco muy chaparro. He desarrollado un vientre voluminoso que me obliga a usar faja, y se generó en mí un problema de deformación del pecho llamado ginecomastía. Padezco de hipertensión arterial, diabetes y protatitis, por mencionar solo 3 de mis enfermedades crónicas. Mis nombres originales, es decir, aquellos con los cuales me registraron y bautizaron mis padres, fueron 3, Adelfo, Adelaido, Tereso, honrando así a un lejano pariente gitano y muy acaudalado, quien hace varias generaciones amasó una enorme fortuna instalando inicialmente en España, Portugal e Italia una gran cadena de burdeles para todas las clases sociales, cadena que después se extendió a más de 15 países. Había hetairas cuyos servicios iban desde $2 para campesinos, obreros y soldados hasta de $2,000, zorras reservadas a monarcas y gente de la nobleza, amén de encumbrados políticos y millonarios sofisticados. Según me enteré, gracias a este gitano, la parentela se enriqueció generación tras generación, siendo Adelfo Adelaido Tereso el fundador del clan familiar, hoy día disperso por el mundo empresarial y financiero de todo el orbe. Desde mis 18 años abandoné tan espantosos nombres adoptando uno solo. Desde entonces, y lo utilizo para todos los fines, inclusive, desde luego, en negocios. Mi nombre actual y mis apellidos los mantengo en secreto por razones de seguridad, dado el capital inmenso heredado que poseo, el cual puede generar ambiciones de muchos delincuentes y funcionarios públicos del área de recaudación de impuestos hacendarios. De ninguna manera soy bien parecido, pero esta y otras limitaciones las suplo o compenso con dinero. Es decir, pago la mirada de terceros para ser visto bonito y resultar aceptable. Compro el miedo de mi presencia, pago por obtener respeto de los sujetos. Uso lentes de contacto, tengo prótesis dental, camino llevando bastón, pues una rodilla se amotinó y se niega a ejercer su función de flexión a consecuencia de caída del caballo. Soy calvo y llevo bisoñé de muy alta calidad, diseñado en París. Su excelente manufactura hace creer que es mi propio cabello. He abandonado a mi cuerpo. No sigo recomendaciones de médicos ni dieta alguna, y con facilidad entro en el frenesí de comida, bebida y consumo de cocaína propio de un individuo enfermo de la mente. Poseo una personalidad difícil en múltiples sentidos, por decirlo de manera breve. En mi idiosincrasia anida el egoísmo y la mezquindad, la avaricia y el egocentrismo. Mi ambición es desmedida, siempre trato de obtener ventaja en cualquier situación.
Pero por encima de todo está mi afición a humillar a mujeres pobres, indefensas, ignorantes. Tengo inclinación a destrozar su orgullo, a despojarlas del honor y reírme del respeto hacia sí mismas, pisoteando sus valores y principios. Con lo cual obtengo un placer infinito, solo comparable al goce del orgasmo, y quizás superior a este. Tengo muy pocas amistades, no conservo pariente directo alguno, me encargué de no tenerlos. Soy feliz saboreando el espacio de la soledad, disfruto la compañía de mis mascotas, que es del todo suficiente, sin llegar de ningún modo a la zoofilia. Mi trato con la servidumbre es frío y distante, yo emito las órdenes y ellos las ejecutan. Pese a ser dueño de cuantiosa fortuna, no me hago acompañar de guardaespaldas. Tampoco he contratado chofer, pues me costaría la cercanía del conductor. Yo mismo manejo todos mis automóviles. Jamás realicé estudios escolarizados ni obtuve títulos universitarios, certificados o diplomas. No cursé en escuela alguna. Desde niño tuve profesores en mi casa, pagados por mis padres. Posteriormente yo mismo contraté a maestros para recibir muchas clases sobre temas diversos, algunos de ellos de plano ociosos, sustituyendo cursos, seminarios, talleres y otras formas de educación institucional. Casi no leo, aunque sí escribo bastante, y heredé una biblioteca con más de 40,000 volúmenes. Escribo consejos y recomendaciones diversas con vestido de sentencias de autoayuda y disfraz de aforismos, que resultan ser groseras obviedades dirigidas a una enorme masa de público acrítico, quien las asume seriamente y hasta con vehemencia. Canalizo así gran parte de mis frustraciones. Desarrollo una serie de lecciones y exhortaciones donde desparramo la agresividad de esta personalidad lesiva, troquelada a lo largo de los años en mi persona de manera perniciosa e inevitable. A lo largo del texto seguirán conociendo múltiples lindezas de quien esto escribe. Bien, y de ahí nos vamos a la última parte que les voy a leer, que ya es un diálogo. Y dice así: las clases, la educación. Perdóname por favor, Yadi. Esos infelices son unos malditos insidiosos, señalé refiriéndome a Frida y Frank. No hay pedo, güey, no hay pedo. ¿Qué quiere decir cestuoso y pederasta? ¿Cómo? ¿Cestuoso? ¿Cómo es eso? ¿De dónde lo sacaste?, le pregunté. Te lo dijo aquel cabrón, aclaró. Ah, incestuoso, no cestuoso. Así se le llama a quienes siendo parientes tienen relaciones sexuales entre ellos, informé. Como el padre que se coge a su hija, ¿no? Bueno, sí, concedí. ¿Y qué es pederasta, güey? Pederasta es el nombre con que se designa a aquellos adultos que tienen sexo con los niños o las niñas. Pues chingan a su madre los tres. ¿Cómo tres si eran dos?, aclaré. Súmate, no te hagas pendejo, subrayó la incluyente. Dicho sea sin metáfora, señalé. Sin duda, ese día mi nena tenía en verdad deseos de aprender. Preguntó: ¿qué carajos es metáfora, papá? La metáfora, pequeña mía, es una forma elegante de representar algo. Es la sustitución del lenguaje vulgar y corriente por otro fino, delicado, profundo. Chale, güey, ¿cómo cuál? Dime si conoces los tangos y milongas cantados por Carlos Gardel. A huevo, güey, milonga te empujan, culero. Pues muchos de esos tangos cantados por Gardel los compuso Lepera, dije. Lepera tu hermana, güey. No, no Lepera, sino Lepera. El apellido del compositor es sin esdrújula,
aclaré. Es brújula tu abuela, güey. Bueno, ¿me vas a dejar explicar o no? Ya vas, concedió. Lepera compuso el famoso tango Volver, donde anida el verso Las nieves del tiempo platearon mi sien. Esta es una bella metáfora del hecho burdo de que al paso de los años me salieron canas en las patillas. Barbas tengas y con ellas te entretengas, puto. Bueno, dejemos aquí la lección de literatura poética y otros animales. Animales tus parientes, güey. En otra ocasión me pidió escribirle un poema. Papá, ¿me escribes un poema? Tú escribes libros, ¿no, güey? Claro, mi niña, te escribiré el más hermoso poema que en tu vida escucharás. Durante una semana entera no volví a pensar en semejante petición ingenua, pues después de ese tiempo la mozuela inquirió. ¿Ya tienes mi poema, pinche papuchis? Claro, mi niña, aquí lo ando cargando, dije, metiendo la mano en la bolsa del saco de donde obtuve cualquier papel y, aprovechando el analfabetismo, simulé leerlo. A ver qué te parece. Tus ojos son dos claros luceros, cuya refulgencia enceguece a quienes los miran. Tus labios son un rubí de rojo carmesí, dispuestos al beso fugaz. Mientras tus dorados cabellos son la envidia de los rayos del sol y mi corazón te pertenece. ¿Qué opinas? Ay, güey, te aventaste. Está rete chingón, repítelo de nuevo, dijo, metiéndome en un verdadero brete. Déjame pasarlo en limpio, todavía pienso enriquecerlo un poco más, mentí. Oye, ese papel que leíste es la publicidad que nos dieron en la calle. ¿Dónde está lo que tú escribiste? No está escrito aún. Mi poema lo llevo aquí, en la memoria y en el corazón. Me interrumpió escéptica y colérica. Y mis huevos azules, ojete, señaló en realidad sin mucha ternura. Entiéndeme, mujer, tu poema es una idea centrada en la esencialidad de tu persona y nada tiene que ver con la literalidad de las palabras escritas, por lo que mis huevos azules ya dije, puto. Concluyó sin otorgarme el menor crédito y dándome la espalda se retiró furiosa. Al día siguiente ya le tenía 8 poemas de mi inspiración muy parecidos al improvisado un día antes, todos escritos en un procesador de palabras e impresos con letras elegantes en un total del mismo número de hojas. Le entregué el poemario y la muy grosera rompió las hojas y me las lanzó al rostro. No cabe duda que esta mocosa malcriada necesita mucha educación y unas buenas nalgadas. Bien, perfecto. Hasta aquí. Adopción equivocada, novela corta, por fortuna, literatura solo para adultos del maestro José Antonio Durán, del cual vamos a leer una pequeña semblanza, que es José Antonio Durán, psicólogo social, maestro de sociología, diplomado en creación literaria del Centro Javier Villaurrutia, IMBA Conaculta, presidente de la Academia Literaria de la Ciudad de México, AC, vicepresidente de la Academia de Extensión Universitaria y Difusión de la Cultura UNAM, autor de 11 libros de poesía y cuento. Ha obtenido diversos premios y reconocimientos. Bien, esta pequeña semblanza lo encuentran en el libro que leímos la ocasión anterior, que se llama Ay dolor, ya no me duelas tanto, que era la antología de la Academia Literaria de la Ciudad de México. Bien, adopción equivocada. ¿Qué tenemos con este libro? Desde el inicio nos pone todo con el gran escritor, filósofo Émile Cioran, es decir, el gran cínico o uno de los grandes cínicos del siglo pasado, de finales del siglo pasado. Entonces, desde ahí vamos a entrar en materia cuando el maestro, en su presentación de su novela corta, nos comenta que si bien es un catedrático de la universidad, jubilado, maestro por más de 35 años en la FES Zaragoza,
pues haciendo un poco uso del humor, nos da una pequeña presentación acerca de lo que va a leer el lector. Nos presenta el cierto asombro que puede tener un lector que ya siga a este escritor, y de alguna manera también nos da toda la biografía de cómo fue su familia, cargándole un poco de carrilla o burlándose un poco de uno de sus hermanos, que es doctor, en antropología, si no mal recuerdo, y asimismo de su relación con sus hermanas y sus otros hermanos, de cómo en sus tiempos, cuando habitaban en el mismo hogar de sus padres, entre ellos se daban ese amor de hermanos que consiste en insultos y golpes, pero que en sus épocas, en la seña que yo hice, por ejemplo, de los caracoles, o que vulgarmente se conoce como huevos, y que yo hice la seña, por ejemplo, ese tipo de gestos estaban prohibidos en su casa. En épocas más recientes, nosotros sí lo podemos hacer. Bueno, de alguna forma. Entonces, incluso en un video como este. Y ya no es tan mal visto, o si es más mal visto, ya es un tanto más permisivo. Entonces, por eso yo también me tomé la libertad de hacer ese albur que vamos a encontrar en gran sustancia o en gran cantidad en esta publicación. Bien, entonces pasamos directo a lo que nos ofrece el escritor. Ya inicia contundentemente ya con su novela. Tenemos que es un escritor de bestsellers que publica, que tiene contratos multimillonarios o millonarios con ciertas editoriales. Además, es heredero de una inmensa fortuna, que a mí lo que me recordó es a la cadena de hoteles Hilton. Es decir, el señor Hilton, si mal no recuerdo, inició su cadena de hoteles también desde hace muchísimos años. Entonces, ahí consiguió su fortuna, y de ahí un poco, pues ahora es el imperio que conocemos, ¿no? La cadena de los Hilton. Entonces, por ahí podemos un poco rastrear los orígenes de esta novela, de lo que nos está presentando, un poco haciendo analogías, ¿no? No es necesario que haya sido así, pero es un referente un tanto importante. Y esto lo digo también porque en la presentación más o menos nos va diciendo lo crápula que va a ser este personaje que vamos a encontrar en esta publicación. Entonces, tenemos tantos referentes de una persona sin escrúpulos totalmente, que va a acabar con todo lo que a él le rodea. Y bueno, ustedes ya cuando lean esta publicación van a poder darse cuenta qué es todo lo que perdió por llevar una vida como él la eligió. Entonces, tenemos ahí un poco también a Esther Alvarado, que es también de la que leímos la cápsula pasada. Hay unas ciertas referencias ante sus colegas, tanto como a su familia, como ya lo mencionamos, como a otros escritores. Entonces ahí hay un cierto juego. Ahora, con esto de hay dolor, ya no me duelas tanto. Yo dije que el título del libro a mí me recordaba alguna canción. Y precisamente días después me acordé que era la de Hay amor, ya no me duelas tanto, que es de Armando Manzanero, y que la ha interpretado por muchos años Marco Antonio Muñiz. Entonces, por ahí viene también todas estas referencias que hablan de la época de estos escritores, de cuando eran jóvenes, y de ahora, de cómo se están quejando con el dolor. Aquí él mismo lo menciona, y de cómo hay una relación ahí entre dos personajes principales, que es la niña de 17 años, que nos recuerda también a la cumbia o charanga de la niña de 17 años. Y bueno,
y demás cosas, ¿no? Entonces, hay un juego de pedofilia, un juego de esos deseos carnales, de ese cinismo. Ahora, en la última parte que leímos, nos dimos cuenta que hay un juego entre albures. Si bien aquí el autor lo que nos presenta es que, si bien los dos personajes se están albureando entre uno y otro, ninguno vence al otro. Es decir, la personaje lo que va a hacer es que por sus propios medios va a lograr responderle al erudito o al estudioso, al fino, mientras que el fino, con sus recursos literarios, con su bagaje cultural y su extensa vida, digamos, de 62 años aproximadamente, con toda esa experiencia, va a poder, va a querer vencer a la personaje, que es Yadira, pero no lo consigue, porque ella se defiende muy bien. Entonces ahí vemos un nivel de los dos personajes que se va a mantener a lo largo de la novela corta, que es Adopción Equivocada, novela corta, por fortuna, literatura solo para adultos, del maestro José Antonio Durán. Entonces, eso es todo por hoy. Es una breve reseña. Se nos ha acabado el tiempo, desgraciadamente, pero pues esperamos les haya gustado esta presentación y les recomendamos seguir a la Academia Literaria de la Ciudad de México y agradecemos a todos ustedes sus ojos y sus oídos. Cualquier duda, ya saben, nos pueden escribir y contactarnos. Y en especial al maestro José Antonio Durán, que en esta ocasión tocó a él presentar uno de sus libros. Y bueno, total, se van a divertir, como saben, como ya se los dije, tiene una cuestión cínica ahí y que a la vez el cinismo lo que nos lleva o lo que hacen conmovernos es que son cosas muy reales que nos suceden a todos. Entonces, o que nos revelan esas partes que no queremos, de esas partes que queremos ocultar, pero que al final de cuentas salen a flote y exhiben a todas las personas, y en este caso por medio de los personajes. Entonces, yo soy Salman el Magnífico, y eso es simple y sencillamente porque para mí todos ustedes son una chingonería.